La lluvia se deslizaba por la ventanilla del coche, difuminando las luces de la majestuosa casa de mi abuelo en vetas de acuarela. Dentro del coche el silencio era denso, cargado de dolor no expresado y una ira fresca y latente. Mi marido Liam, un hombre que siempre intentaba arreglar las cosas, finalmente lo rompió con voz dulce. «Sara, ¿estás bien? ¿Qué dijo ahí atrás?» Giré la cabeza lentamente, encontrando su mirada preocupada con unos ojos que parecían sacados del hielo polar. Dejé su pregunta en el aire un buen rato. ¿De verdad no te diste cuenta, Liam? Antes de que pudiera siquiera empezar a responder, metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono del trabajo encriptado, un dispositivo pesado y anónimo que nunca me había visto usar para una llamada personal. Marqué el único número de mi marcación rápida. La voz que contestó fue inmediata, áspera y sin preámbulos. Evans. Mi propia voz salió baja y firme, un tono que reservaba para un solo lugar. Señor, soy el agente Jensen. Código de autorización. Víctor Alfa 7. Hice una pausa, con la mirada fija en la casa donde mi familia lloraba, donde mi hermano celebraba. Tengo confirmación directa. El objetivo principal está en el lugar y acaba de admitir la transferencia a Ginebra. Está trabajando activamente. Mis últimas palabras fueron frías y cortantes como un bisturí. Ejecuten la orden. Quiero que se selle toda la propiedad. Observé cómo la expresión de Liam pasaba de la confusión a un horror silencioso. Apenas 15 minutos antes estaba de pie en un rincón tranquilo de esa misma casa, intentando hacerme invisible. Fue entonces cuando mi hermano Derek, el niño mimado de la familia, que llevaba su arrogancia como una corona, me acorraló. Se inclinó, con su costosa colonia impregnada en el aire y una familiar sonrisa depredadora en sus labios. Vaya, vaya, apareció el soldado inútil. Se burló. Su voz, un veneno bajo, solo para mí, y señaló con un gesto expansivo la sala llena de dolientes. Vengan a ver qué tal es un verdadero legado. Mi abuelo me dejó la empresa, toda. Me miró de arriba abajo con un destello de piedad artificial en los ojos que era peor que cualquier insulto directo. Te dejó. Bueno, seguro que te alcanza para pagar el alquiler de un año. No te lo gastes todo en un solo sitio. Esas palabras eran solo una entrada más en el largo libro de desaires que guardaba enterrado en lo más profundo de mi ser, junto a los cumpleaños perdidos y las palmaditas condescendientes en la cabeza. Se rió entre dientes, mirando su teléfono como si de repente se aburriera de mi presencia. Hablando de eso, tengo que cerrar esto. El consorcio en Ginebra no espera funerales. Y ahí estaba. No el insulto, sino la información. La última pieza crucial de un rompecabezas de 18 meses encajó con una claridad ensordecedora. Un fuego frío se encendió en mis entrañas, quemando todo rastro de dolor y frustración. En ese instante ya no era su hermana pequeña, era una agente federal. Agarré el brazo de Liam con los nudillos blancos. Tenemos que irnos ya. Pensó que solo estaba clavando el cuchillo más profundamente, retorciéndolo con un último insulto. No tenía ni idea de que acababa de entregarme su confesión, una orden firmada y las llaves de su jaula dorada. Para entender la tormenta federal que estaba a punto de estallar sobre nuestra familia, hay que entender las dos vidas que yo vivía. El apodo que me pusieron, el soldado inútil, nació en una mesa de comedor de caoba que olía a pulimento de limón y a decepción. Tenía 20 años. Mi brazo estaba fuertemente en cabestrillo, el dolor agudo y punzante en el hombro, un recordatorio constante del accidente de entrenamiento que había acabado con mi carrera militar antes de empezar. Mi padre, un hombre que veía el mundo en términos de victoria y derrota, levantó su copa. No estaba brindando por mí, estaba brindando por mi hermano Derek, quien acababa de ser aceptado en una prestigiosa escuela de negocios, por el hijo que sabe terminar lo que empieza. Mi padre bramó, evitando con la mirada mi yeso. Derek, siempre el niño dorado, lo absorbió. Me sonrió con suficiencia por encima del borde de su copa. No te preocupes, hermana. No todo el mundo está hecho para lo difícil. Quizás encuentres un buen escritorio en algún sitio. Las palabras pretendían sonar como consuelo, pero eran como puñales envueltos en seda. Me quedé allí sentada en silencio, moviendo un trozo de roast beef por mi plato. El dolor físico no era nada comparado con el peso lento y aplastante de su veredicto. Habían escrito mi historia por mí. Fui yo quien renunció, quien fracasó, quien no fue lo suficientemente fuerte. Fue una narrativa a la que se aferrarían durante la siguiente década.
Años después, en una barbacoa de verano, cometí el error de intentar escribir un nuevo capítulo. Mi escritorio, cómodo y seguro, ahora era un puesto de analista en el Departamento de Justicia. Intenté explicarle un proyecto en el que estaba trabajando, algo sobre el seguimiento del cumplimiento financiero. Antes de que pudiera decir 2 frases, Dererick soltó una carcajada desdeñosa. Así que eres un contable glorificado del gobierno. Emocionante, dijo, volviéndose hacia nuestros padres envueltos. Acabo de cerrar un contrato de importación de 7.000 francos. Hablamos de los derechos de distribución exclusivos de una línea de relojes suizos de lujo. Al instante, toda la atención del patio trasero se centró en él. El ambiente se llenó de preguntas sobre márgenes de beneficio, logística y su brillante perspicacia para los negocios. Me quedé de pie junto a la parrilla con un plato de papel en la mano, completamente invisible. A sus ojos, su éxito ostentoso y tangible siempre eclipsaría mi discreto y esotérico trabajo en el gobierno. Él manejaba millones de dólares. Se notaba que yo manejaba datos que ellos ni siquiera podían comprender. Les era más fácil seguir viéndome como la chica con el hombro roto que no podía seguir el ritmo. No tenían ni idea de que yo estaba corriendo una maratón mientras él corría hacia un acantilado. Mi mundo real no tenía ventanas. Era una instalación de información compartimentada y sensible, un bote enterrado en las entrañas de un edificio federal. El único sonido era el zumbido constante y bajo de los servidores y aleles esquedos y el aire acondicionado industrial. Aquí mi nombre no era el de un soldado inútil. Allí estaba yo, el analista principal de un caso con implicaciones que se extendían por 3 continentes. Me encontraba frente a una pantalla gigante que mostraba una red aterradoramente compleja de transacciones financieras, una pesadilla de números y flechas. Mi público no era mi despectiva familia, sino una sala de profesionales con rostros sombríos, incluyendo a mi superior, Zach Evans. Era el agente especial a cargo, un veterano del FBI experimentado y sensato que confiaba en mi cerebro más que la mayoría de los agentes en sus armas. Mi voz sonaba firme y segura en ese ambiente estéril. La corporación Shell en Cypress es una táctica clásica de estratificación, expliqué, señalando una nota en la pantalla. Hemos rastreado los fondos a través de 3 cuentas en el extranjero, pero la clave es el consorcio de Ginebra. Son el último paso en el proceso de blanqueo del expediente Umbra 7. Respiré hondo, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara. El beneficiario final sigue enmascarado, pero estoy seguro de que el enlace estadounidense, la puerta de entrada del dinero blanqueado, está dentro de la empresa familiar Jensen. Nadie se burló, nadie apartó la mirada. En esta habitación, mis palabras tenían el poder de mover montañas y enviar equipos tácticos a través de las puertas. Mi querido esposo Liam existía en el espacio entre estos 2 mundos. Él era mi refugio, pero un refugio que debía mantener en la oscuridad por su propia seguridad. Vio las largas jornadas y el estrés, pero solo conocía la fachada. Una noche, después de un comentario particularmente hiriente de Derek sobre mi trabajo como aficionado, Liam intentó defenderme. Su trabajo es complicado, Derek. Trabaja duro. Vi cómo mi hermano le dedicaba a Liam una sonrisa condescendiente, de esas que le dedicarías a un niño ingenuo. Mi jardinero, Liam, también, respondió Derek, poniendo fin a la conversación. Más tarde esa noche, vi la frustración en los ojos de Liam. Me quería y quería luchar por mí, pero yo le había dado una espada de madera. ¿Cómo podía defender una realidad que desconocía? Una parte de mí ansiaba contárselo todo para que viera a la mujer que inspiraba respeto en habitaciones insonorizadas. Pero el secretismo era mi carga, era un escudo para él y un arma necesaria para mi investigación. Protegerlo significaba soportar la ignorancia de mi familia, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Durante años les dejé creer su versión de la historia, el soldado fracasado, el contador aburrido, les dejé vivir en su mundo de fanfarronería y juicios fáciles. Pero mi mundo se basa en principios, pruebas, hechos y consecuencias diferentes, y estaba a punto de derrumbarles el mío. No se trataba de venganza, necesito que lo entiendan. Ver a mi hermano corromper la empresa que nuestro abuelo había construido con integridad durante 50 años fue un dolor único, un dolor distinto al del duelo por la muerte de mi padre. Pero mi decisión de actuar no nació de ese dolor ni de toda una vida siendo ignorado. Fue un dolor frío, era un procedimiento. Mis sentimientos debían archivarse, encerrarse en un archivo seguro en mi mente. Mi deber ya no era para con mi apellido,
Era para con el juramento que hice. Mi hermano había cruzado la línea y mi trabajo era ser la consecuencia inquebrantable al otro lado. Durante 18 meses, mi vida había sido la construcción meticulosa y silenciosa de una jaula de papel y datos. Obtuve legalmente órdenes FISA que me permitieron leer los mensajes codificados que él creía privados. Seguí el rastro del dinero desde sus cuentas hasta las empresas fantasma, creando un expediente que ahora era más grueso que una guía telefónica. Una narrativa incriminatoria de sus crímenes escrita en hojas de cálculo y transferencias bancarias. Lo tenía todo, las cuentas en el extranjero, los manifiestos de envío falsificados, los directores de las empresas fantasma que no eran más que fantasmas. Lo único que me faltaba era el vínculo irrefutable. Necesitaba ponerlo a él y al negocio ilícito en la misma habitación con una confesión que un jurado no pudiera descartar como un rumor, su alarde en el funeral. Era el último ladrillo del muro. La noche antes del entierro de mi abuelo, llamé desde una línea segura en mi oficina. Tenía las manos firmes al marcar a mi jefe. Señor, el funeral es mañana, dije con voz monótona. Estaré en la misma habitación que él. Si dice algo, si confirma la conexión con Ginebra, no hubo ninguna duda al otro lado de la línea. La voz de Zack Evans era pura calma profesional. El equipo táctico ya está de guardia en un radio de 5 metros, dijo Sara. Las órdenes de arresto e incautación están firmadas y selladas. Hizo una pausa, asimilando la realidad de la situación. Solo necesitan tu autorización verbal. Tú eres el último recurso. Das la orden y ejecutamos la Operación Ocaso. Operación Ocaso. Le había puesto nombre a la caída de mi hermano. Tenía una escalofriante convicción. Miré la foto satelital en la pantalla. Un césped verde donde se reunía mi familia, con un círculo rojo alrededor de la casa principal. No solo asistía a un funeral, estaba tendiendo una trampa usando la reunión sagrada de mi familia como cebo. Por un lado, parecía una traición, pero por otro, más contundente, parecía justicia. Se firmaron las órdenes de arresto. El equipo estaba en posición. Mi familia creía que se reunían para lamentar a un patriarca. No tenían ni idea de que estaban entrando en la fase final de una operación encubierta federal que yo personalmente había diseñado. La finca de la familia Jensen era un imponente monumento al éxito de mi abuelo, y el día de su funeral nunca se había sentido más opulenta ni sofocante. Decenas de familiares y socios con trajes solemnes murmuraron sus condolencias en el gran salón de recepciones. Su voz silenciosa contrastaba marcadamente con la energía triunfante que irradiaba mi hermano. Dererick estaba en el centro de todo, una estrella oscura que atraía todo a su órbita. Aceptaba las condolencias con una mano mientras usaba la otra para estrechar acuerdos comerciales susurrados. Su dolor era una fina capa transparente sobre un núcleo de pura ambición depredadora. No estaba de luto. Era un nuevo rey que observaba su reino heredado, y todos los presentes parecían doblegarse a su gravedad. De pie junto a mi esposo Liam, sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Tras la última jactancia fatal de Dererick, agarré a Liam del brazo y lo arrastré entre la multitud, ignorando las miradas confusas de mis tíos. No dijimos ni una palabra mientras caminábamos por el césped perfectamente cuidado hacia nuestro coche, aparcado justo al otro lado de las imponentes puertas de piedra. El silencio en el coche era absoluto. Respiré hondo para tranquilizarme. El cuero fresco del asiento, un pequeño ancla en la tormenta que estaba a punto de desatar. Entonces hice la llamada. El clic de la línea segura al conectarme fue como el amartillar de un martillo. Evans. La voz al otro lado me dijo que mi voz era la de un extraño, fría, clara y sin emoción. Señor, soy el agente Jensen, dije, con la mirada fija en la casa. Ejecute la orden. Los 10 minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Liam se quedó allí sentado, mirándome fijamente, con la mente claramente luchando por reconciliar a la mujer con la que se casó, con la que acababa de iniciar una operación federal. El mundo parecía contener la respiración. No hubo sumus, no hubo sirenas, ninguna advertencia. El primer sonido fue un suave crujido de neumáticos en el largo camino de grava, un sonido que se multiplicó rápidamente. Una flota de camionetas negras, con placas oficiales y ventanas tintadas gritando autoridad, llegó rugiendo a la casa. Avanzaban en perfecta formación silenciosa, bloqueando todas las salidas antes de que el primer agente siquiera saliera. Se movieron con una eficiencia aterradora.
Las puertas se abrieron al unísono y hombres y mujeres con chaquetas oscuras con el logo del FBI salieron en tropel, concentrados. Fluyeron hacia el salón de recepción como una marea de agua oscura. La voz del agente principal rompió el silencio atónito. FBI, quédense todos donde están. La sala se congeló, un cuadro de conmoción y confusión. Pero Derek rió. Era un sonido arrogante e incrédulo. ¿Es una broma? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, dando un paso al frente como si pudiera despedirlos con su pura fuerza de voluntad. El agente ni siquiera miró a los demás invitados. Ignoró la pregunta de mi hermano y sacó un papel doblado con una foto. Miró la foto y luego sus ojos se posaron en Derek. ¿Derek Jensen?, preguntó con voz tranquila y profesional. Queda arrestado por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Las largas y formales palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una como un clavo en el ataúd de la vida de mi hermano. Dos agentes entraron con rapidez y pericia, le dieron la vuelta y le colocaron las manos en la espalda. El clic metálico de las esposas fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Fue entonces cuando su mirada desesperada y aterrorizada me encontró. Me vio de pie junto al coche, con una expresión indescifrable, y algo en su mente finalmente se quebró. La arrogancia se hizo añicos, reemplazada por una rabia cruda y gutural. «Sara», gritó, con la voz quebrada por toda una vida de incredulidad. «¿Tú hiciste esto? ¡El soldado inútil! ¡Eres una inútil!». Sus palabras se interrumpieron. Se abrió otra puerta de coche y apareció Zach Evans. Era la viva imagen de la autoridad serena. Su presencia dominó al instante toda la escena. Pasó junto a los atónitos familiares. Pasó junto a Derek, esposado y balbuceante, y su camino terminó justo frente a mí. No miró a mi familia, no miró a Liam, solo me miró a mí y habló con una voz que se oyó con claridad a través del césped silencioso y bien cuidado. Una voz destinada a que todos la oyeran. «¿Está seguro, agente especial Jensen? Su información fue perfecta. Buen trabajo, agente especial Jensen». Las palabras resonaron en el silencio como un trueno. Observé el rostro de mi hermano, la rabia, la mueca, la arrogante certeza. Todo se disolvió, reemplazado por una expresión de sorpresa, una mirada hundida. Era la mirada de un hombre cuya comprensión del mundo acababa de ser destruida fundamental e irrevocablemente. Al otro lado del césped vi a mis padres y familiares mirándome fijamente, no al espectáculo del arresto, sino a mí. Me miraban como si fuera la primera vez. Mi hermano se había pasado la vida llamándome inútil. Al final solo bastaron 3 palabras de mi jefe para borrar por completo su mundo. Dot. Mientras el último todoterreno negro se alejaba, llevándose a mi hermano, un extraño silencio se apoderó de la urbanización. Era un silencio que reflejaba la ruina del orgullo familiar. Mis parientes permanecían en pequeños grupos desconcertados en el césped, con rostros que mezclaban vergüenza y miedo. Los agentes federales se movían con silenciosa determinación, colocando un gran aviso oficial de decomiso de bienes en las imponentes puertas principales de las que mi abuelo se había sentido tan orgulloso. El legado de Jensen era ahora una escena del crimen federal. Vi a mi madre mirarme, con la mano medio levantada en señal de súplica, pero no me moví hacia ella. No miré atrás. Mi lugar estaba allí, junto a Zach Evans y los agentes, que eran mis verdaderos compañeros, eran mi equipo, mi familia. Interrogaron a mis parientes uno por uno, con voz educada pero firme. Nadie estaba implicado. Mi hermano se había asegurado de mantenerlos en la ignorancia, usándolos como tapadera. Pero la humillación era un castigo en sí misma. Los vi irse, disminuidos y destrozados, alejándose de un hogar que ya no era suyo. Sentí una punzada. No era exactamente lástima, sino una triste aceptación final de lo perdido. Cuando se fue el último coche, me quedé con Liam en la entrada vacía, con las luces intermitentes tiñéndonos de rojos y azules estroboscópicos. Por primera vez en mi vida, no fui yo quien se quedó atrás en la oscuridad, fui yo quien trajo la luz. 6 meses después, el mundo olía a rotuladores de borrado en seco y café fuerte. Me encontraba al frente de una amplia y moderna sala de reuniones en la sede del FBI. La sala estaba llena y todos los agentes me miraban. En la pared, una enorme pantalla mostraba la intrincada red de una nueva operación internacional, aún mayor, que había surgido de las cenizas de la red de mi hermano. Una placa de bronce en la puerta exterior decía: Fuerza Operativa Umbra, Cy Jensen, agente especial al mando.
Ya no era solo un analista que presentaba sus hallazgos, era yo quien daba las órdenes. Zach Evans, mi antiguo jefe, estaba al fondo de la sala, observando con una pequeña sonrisa de orgullo. Me había entregado las riendas. Este era mi mando ahora. Este era el legado que había construido para mí. Esa noche no hubo fiesta lujosa ni celebración ostentosa. Solo hubo una cena tranquila en un pequeño restaurante italiano con manteles a cuadros. Estábamos Liam, algunos de mis colegas más confiables del grupo de trabajo y yo. Liam se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, agarrándome con firmeza. Ahora me miraba de otra manera. El amor seguía ahí, pero era más profundo, con un profundo respeto y admiración por la mujer que ahora conocía de verdad. Comprendía el peso que yo había cargado, los secretos que había guardado para protegerlo, y nuestro vínculo se forjaba ahora en esa verdad inquebrantable. Reíamos y compartíamos historias, en voz baja y tranquila. Esta era mi mesa familiar ahora, una construida sobre el respeto mutuo y una misión compartida, no sobre la sangre, la obligación y el juicio. Unas semanas después, estaba trabajando hasta tarde cuando vibró mi teléfono personal, un número bloqueado. Dudé, luego contesté. La voz era vacilante, entrecortada y reconocible al instante. Era mi madre. Sara, comenzó, con la voz llena de lágrimas contenidas. Lo sentimos mucho. No teníamos ni idea de lo que hacía, de lo que hacías. La disculpa que una vez podría haber muerto por oír ahora me parecía lejana. Era una confesión de su propia ceguera voluntaria, no un reconocimiento de mi valía. Escuché pacientemente, sin rabia ni satisfacción, solo una tranquila y serena sensación de cierre. Las viejas heridas por fin habían cicatrizado. Ya no tenían el poder de hacerme daño. Lo sé, mamá, dije, con voz suave pero firme. Tengo que irme. Terminé la llamada y archivé el número sin pensarlo 2 veces. Mi pieza ya no era una negociación, era un hecho. Volví al enorme tablero de investigación en mi pared, un complejo mundo de objetivos y conexiones, y volví al trabajo. Mi familia creía que nuestro legado era un nombre en un edificio. Aprendí que un verdadero legado es la labor silenciosa y sin grata de defender los principios que ese nombre representa.